Bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y profundo, así que ya aprovecha para dejar tu like en el video y mira hasta el final, porque será una bendición para tu vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que los planes de Dios pueden ser mucho más grandes que los nuestros? En Isaías, capítulo 55, versículo 8, el Señor nos recuerda que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Esto nos desafía a buscar comprender el propósito de Dios y su sabiduría para nuestras vidas. Hoy, exploraremos por qué el libro de Proverbios es tan querido por los cristianos. Sus lecciones sobre ética y moral son atemporales, y nos instruyen a vivir una vida verdaderamente alineada con el corazón de Dios. Como hijos y amigos de Dios, sabemos que nuestro viaje va más allá de reglas, es una relación profunda. Los proverbios nos enseñan que el temor del Señor es el principio de la verdadera sabiduría, y es a través de la Biblia que realmente podemos conocer el corazón de nuestro Padre Celestial. Al dejar de lado nuestros propios pensamientos y sintonizar con los pensamientos de Dios, revelados en su palabra, experimentamos una verdadera transformación. Dios desea concedernos la gracia y la victoria que pertenecen a los ciudadanos de su reino, aquí y ahora. El libro de Proverbios es amado porque sus lecciones de ética y moral son extremadamente relevantes, incluso en nuestros días. La vida que vivimos como hijos de Dios es mucho más que seguir reglas. Nos muestra que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la Biblia es el único camino por el cual podemos conocer el corazón de Dios. Así como el injerto transforma un fruto silvestre en algo domesticado y productivo, lo mismo ocurre con nosotros cuando aceptamos los pensamientos de Dios en lugar de los nuestros. Tal vez al principio enfrentemos un periodo de adaptación y desafío, pero pronto veremos los frutos de esa transformación. Dios no nos ha llamado solo para esperar el cielo, sino para vivir con el cielo en nuestros corazones y familias ahora. Cuando permitimos que los pensamientos de Dios guíen nuestras vidas, experimentamos el verdadero milagro de la transformación. Por lo tanto, si estás listo para dejar de lado tus propios pensamientos y abrazar los de Dios, sigue con nosotros. Aprendamos juntos a vivir la verdadera sabiduría y a experimentar las bendiciones del reino de Dios. No olvides darle like, compartir y seguir el canal. Que Dios te bendiga poderosamente. En 1970, cuando organicé la conferencia de Pentecostés, muchos pastores y nuevos conversos extranjeros vinieron a mí y me preguntaron, «Pastor, debe ser usted un genio. ¿Cómo logró construir una iglesia tan grande? ¿Por qué creció tanto su iglesia?» Respondí que, en realidad, no soy un genio, porque un genio nunca haría lo que yo hice. Entonces, ¿cómo lo conseguí? Simplemente creí en lo que Dios dijo. En Marcos 9:23 está escrito, «Todo es posible para el que cree». Poco tiempo después de nuestra mudanza, muchos me preguntaron cuántos miembros habían dejado la iglesia, pero como sabía que había obedecido a Dios, respondí que, al contrario, las personas se estaban acercando y la iglesia seguía creciendo. Y así fue. El número de miembros solo aumentaba, contrariando el pensamiento humano, que decía que la tendencia sería la disminución. La iglesia creció porque rechacé el pensamiento humano y acepté el pensamiento divino. Dios claramente dijo, «Abre tu boca, y yo la llenaré». Esta es solo una de las 32.500 promesas divinas registradas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es la expresión del pensamiento de Dios. Él no nos dio su palabra para que fuéramos meros espectadores, viviendo vidas de fracaso, decepción y pecado. Nos dio su palabra para que pudiéramos dar buenos frutos, vivir en gloria y experimentar la victoria divina. Por lo tanto, es esencial que trasplantemos el pensamiento de Dios en nuestras mentes. Este trasplante no altera la esencia del ser humano, pero, al igual que un injerto en un árbol, trae nueva vida y fruto. La Biblia nos cuenta que Abraham, a los 100 años, y Sara, ya anciana, tuvieron un hijo. Aunque humanamente imposible, Dios plantó su pensamiento en el corazón de Abraham, y él aceptó ese pensamiento divino. Cuando el ángel de Dios apareció y dijo que tendrían un hijo, tanto Abraham como Sara se rieron, pensando que era imposible. Pero Dios confirmó que tendrían un hijo, y así fue. Abraham se convirtió en padre de muchas naciones, y Sarai fue renombrada Sara, princesa. El pensamiento de Dios parecía una locura a los ojos humanos, pero Abraham y Sara, al aceptar ese pensamiento, vivieron el milagro.
Moisés también es un ejemplo. Criado como príncipe en Egipto, trató de hacer justicia con sus propias manos, pero fue forzado a huir. En el desierto, cuando ya estaba viejo, Dios le habló a través de la zarza ardiente, y Moisés, al incorporar el pensamiento de Dios, realizó milagros extraordinarios. Liberó al pueblo de Israel, cruzó el Mar Rojo y lideró a la nación hasta la tierra prometida. Moisés pudo cumplir el plan de Dios porque actuó según el pensamiento divino. Estos ejemplos muestran cómo es posible vivir una vida de milagros cuando damos prioridad al pensamiento de Dios, rechazando el pensamiento humano. Al igual que Abraham, Sara, Moisés y muchos otros que encontramos en la Biblia, nosotros también podemos experimentar la transformación y la victoria divina si aceptamos el pensamiento de Dios en nuestras vidas. Hombres, mujeres y niños se reunieron en gran número para escuchar a Jesús predicar. Este grupo totalizaba decenas de miles de personas. Cuando el hambre comenzó a apoderarse de ellos, Jesús les dijo a sus discípulos, «Denles algo de comer». No lo dijo porque los discípulos tuvieran la capacidad de resolver la situación por sí solos. Felipe, por ejemplo, comenzó a hacer cálculos y concluyó que no había manera de alimentar a tantas personas. Se acercó a Jesús y le dijo que, incluso si conseguían una pequeña cantidad de pan, sería imposible alimentar a esa multitud, especialmente estando en el desierto. La actitud de Felipe demostró que aún no se había apropiado de las palabras de Jesús. Cuando el maestro dijo que les dieran algo de comer, era una invitación a ver más allá de las limitaciones humanas. Sin embargo, Felipe se negó a injertar el pensamiento divino en su mente. Por otro lado, Andrés logró ver de manera diferente. Sabía que, si Jesús había mandado alimentar a la multitud, era porque de alguna manera sería posible. Entonces, reunió lo que había disponible, 5 panes y 2 peces. Después de dar gracias, Jesús partió la comida y la distribuyó entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y aún sobraron 12 cestas llenas. Este milagro nos enseña que el pensamiento de Dios no es solo para salvarnos del pecado, sino también para sanarnos, transformarnos y darnos esperanza. Para ello, debemos injertar la palabra de Dios en nuestras vidas. No obstante, injertar el pensamiento divino no es algo fácil. Incluso Abraham, que es un ejemplo de fe, tuvo momentos de debilidad. Aunque creyó en la promesa de tener un hijo, aceptó la propuesta de su esposa de engendrar ese hijo a través de la sierva Agar, y así nació Ismael. Falló porque aceptó el pensamiento humano en lugar del pensamiento de Dios. Muchas veces, es difícil distinguir entre nuestros pensamientos y los pensamientos divinos. La obediencia a Dios puede parecer desafiante, porque a veces confundimos nuestros propios deseos y razonamientos con los planes divinos. Abraham también falló al principio, pero decidió aceptar nuevamente el pensamiento de Dios cuando el Señor lo sacó de la tienda y le hizo contar las estrellas del cielo, reafirmando la promesa de que tendría un hijo. Sara, a pesar de saber que no podía concebir, también decidió aceptar el pensamiento de Dios y, por medio de esa fe, experimentaron el milagro de Isaac. Al igual que Abraham y Sara, muchas veces nos negamos a aceptar lo que Dios piensa debido a nuestro conocimiento limitado, lógica humana y experiencias pasadas. El proceso de injertar el pensamiento de Dios en nuestras vidas es difícil y costoso, pero si permitimos que las promesas divinas tomen el control y nos mantenemos firmes durante las pruebas, los milagros sucederán ininterrumpidamente. No debemos tratar la Biblia solo como un simple recordatorio, sino que debemos dejar que el pensamiento de Dios transforme nuestras vidas. Para vivir el reino de Dios en nuestros corazones y familias, es necesario arrepentimiento, un cambio completo de pensamiento, como sugiere la palabra griega metanoia. Jesús dijo que tengamos cuidado con los engaños, cuidado, que nadie los engañe, Marcos 13:5. El reino de Dios no viene de manera visible, ni dirán, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de nosotros, Lucas 17, 20-22. El reino de Dios opera en las situaciones que nos rodean y transforma todo a nuestro alrededor. Imagina a un hombre caminando y viendo a unos niños tratando de purificar el agua sucia de un río. Cuando miró hacia arriba, vio que un cerdo se estaba bañando en el manantial. Les dijo a los niños que, para limpiar el agua, primero tendrían que sacar al cerdo del río. De la misma manera, en nuestros matrimonios y familias, cuando el amor desaparece y surgen conflictos,
Cuando los hijos siguen caminos errados y las enfermedades y el sufrimiento llenan nuestras vidas, intentamos resolver la situación superficialmente. Sin embargo, sin lidiar con la verdadera fuente del problema, seguiremos enfrentando decepciones. Para resolver estos problemas, necesitamos injertar el pensamiento de Dios en nuestras mentes y corazones. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar y dejamos que el reino de Dios gobierne nuestras vidas, experimentaremos la verdadera transformación y victoria en Cristo. La Biblia nos enseña en Proverbios 4:23, «Guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida». Este pasaje nos invita a proteger nuestras mentes y corazones, transformando nuestro pensamiento al incorporar la palabra de Dios en nuestras vidas. El Señor y su palabra deben ocupar el centro de nuestro corazón, para que el pensamiento divino domine nuestras acciones y transforme todo a nuestro alrededor, trayendo la atmósfera del reino de los cielos. Si injertamos la palabra de Dios en nuestros corazones, podemos experimentar esa transformación. Con cada palabra que sale de la boca de Dios, Él garantiza que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada, como nos recuerda Isaías 55. Incluso cuando nuestra mente intelectual duda, debemos aferrarnos a la palabra de Dios que dice, «Todo es posible para el que cree», Marcos 9:23. Si necesitas sanidad divina, confiesa la promesa de Isaías 53:5, «Por sus heridas, fuimos sanados». Si deseas disfrutar de salud física y prosperidad, cumple con la palabra de Dios que nos enseña, «Traigan todos los diezmos a la casa del tesoro, y pruébenme en esto», Malaquías 3:10. Cuando investigamos el pensamiento de Dios a través de la lectura y el estudio de la Biblia, permitimos que muchos frutos de felicidad sean producidos en nuestra vida. Abandonar los pensamientos impíos y volverse hacia el Señor es el camino para experimentar la misericordia y el perdón divinos, como nos orienta Isaías 55:7. Muchas veces, enfrentamos enfermedades invisibles en nuestra mente, causadas por pensamientos malignos y filosofías negativas que nos paralizan. Sin embargo, la palabra de Dios nos libera de estas prisiones mentales. Así como Pedro curó a un hombre cojo en el templo, diciendo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda». Hechos 3:6. Debemos confiar en el poder transformador de la palabra de Dios. Como Proverbios 4:23 nos advierte, debemos guardar nuestro corazón, porque de él fluye la vida. Y como dijo Jesús en Mateo 8:13, hágase conforme a tu fe. Esto significa que nuestra mente es la fuente de nuestro estilo de vida, y nuestras vidas son el resultado directo de nuestros pensamientos. Necesitamos eliminar los nudos mentales que nos llevan a la destrucción, para experimentar el poder de Dios. Sin embargo, existen obstáculos que impiden la acción divina en nosotros y deben ser eliminados. Uno de los primeros obstáculos es la ansiedad. La ansiedad no solo destruye la salud física, sino que también roba la felicidad del corazón. Jesús nos enseña a lidiar con las tormentas de la vida, como cuando calmó el mar durante una tempestad, diciéndoles a los discípulos, «¿Por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe?». Mateo 8:26. Estaban ansiosos, tratando de resolver la situación por su cuenta, hasta que se acordaron de confiar en Jesús. La ansiedad a menudo se genera por las circunstancias, pero, al igual que los discípulos, debemos injertar el pensamiento de Dios en nuestros corazones y confiar en que Él está en control. Cuando permitimos que la palabra de Dios reine en nuestras vidas, podemos tener paz, independientemente de las tormentas a nuestro alrededor. Has abordado un punto esencial al reflexionar sobre la soledad y los desafíos emocionales que a menudo nos alejan del camino que Dios ha trazado para nosotros. Cuando Jesús se retiraba a orar solo, no era para aislarse en un sentido de soledad destructiva, sino para estar en profunda comunión con el Padre. La verdadera soledad, como bien mencionaste, surge del egocentrismo, cuando alguien busca recibir, pero no dar, y se vuelve indiferente a la felicidad de los demás. Esto no refleja el plan de Dios para la humanidad. Dios no nos creó para vivir solos. En Génesis 2:18, el Señor declara que no es bueno que el hombre esté solo, y así creó una compañera para Adán. Este principio de unión y apoyo mutuo es fundamental para nuestra salud emocional y espiritual. La Biblia y la propia vida de Jesús nos muestran que la comunión con los demás es vital. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 para predicar el Evangelio, y el apóstol Pablo, incluso en sus misiones, siempre tuvo la compañía de otros, como Bernabé y Silas.
La soledad, cuando no se enfrenta correctamente, puede llevar a la destrucción emocional, al cierre y a la frialdad. Este aislamiento que surge de un corazón endurecido es perjudicial, y necesitamos liberarnos de ello. El verdadero llamado de Dios es que vivamos en comunidad, ayudándonos unos a otros, como el ejemplo de la iglesia primitiva, donde todos estaban en comunión, compartiendo sus vidas y bienes. Otro punto que mencionaste es la fe indecisa, que nos paraliza e impide la acción de Dios. La fe sin obras está muerta, como se indica en Santiago 2:17. Cuando alguien vive en constante duda y vacilación, no puede comprometerse con sus decisiones, lo que lleva a oportunidades perdidas. Esto refleja la falta de responsabilidad y firmeza en nuestros caminos. Decidir con base en la fe y confiar en Dios es esencial para vencer la indecisión y actuar de acuerdo con la voluntad divina. Cuando enfrentamos la ansiedad, la soledad, la indecisión o incluso la ira, necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios y buscar su dirección. La ansiedad, por ejemplo, destruye tanto la salud física como la emocional, como observaste. Se genera por circunstancias difíciles, pero la palabra de Dios nos enseña a confiar en Él en todas las situaciones. Jesús, en medio de la tormenta, calmó el viento y las olas, mostrando que Él tiene poder sobre todas las situaciones que nos causan temor y ansiedad. La ira, por su parte, es otro elemento que destruye nuestra paz y aleja la alegría de Dios de nuestras vidas. Como mencionaste, la ira puede compararse con el suicidio emocional, ya que nos ciega y nos lleva a cometer errores. Proverbios 19:11 nos enseña que la sabiduría del hombre le da paciencia, su gloria es ignorar las ofensas. La Biblia nos llama a actuar con paciencia, incluso en momentos de ira, ya que la ira solo trae destrucción, tanto para nosotros mismos como para las relaciones a nuestro alrededor. Controlar la ira, como aconseja sabiamente, implica bajar la voz y responder con paz, incluso cuando estamos a punto de explotar. Al seguir los principios de la palabra de Dios, logramos mantener nuestro corazón guardado y nuestras emociones bajo control, viviendo en armonía con el plan divino para nuestras vidas. Tu reflexión sobre la ira, la frustración y el autocontrol es muy profunda y esencial para cualquier relación, especialmente en el matrimonio. Cuando una esposa comete un error grave, levantar la voz y reaccionar con ira puede destruir más que solo ese momento, puede romper la confianza y crear heridas profundas en la relación. Hablar con calma y suavidad, como sugieres, es una forma mucho más eficaz de abordar la situación y de construir una base de amor y comprensión. La ira, como bien sabes, es destructiva y no trae beneficios. ¿Cuántas veces nos hemos enojado y luego nos hemos arrepentido? Ese arrepentimiento nos muestra que la ira solo hace daño, alejándonos de la paz que Dios desea que tengamos. Proverbios 15:1 nos enseña que la respuesta suave apacigua la ira, pero la palabra dura provoca el furor. Cuando hablamos con mansedumbre, incluso en momentos difíciles, permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y relaciones, promoviendo la sanación en lugar de más destrucción. La frustración también es un enemigo poderoso que necesitamos aprender a superar. Cuando una persona está constantemente frustrada, sus pensamientos y acciones se vuelven negativos, y esto afecta todas las áreas de su vida. Como dijiste, las palabras tienen poder, y Proverbios 6:2 nos alerta que quedamos atrapados por las palabras de nuestra boca. Si hablamos de forma negativa, alimentamos este ciclo de frustración y pesimismo, lo que nos impide ver las oportunidades y las bendiciones a nuestro alrededor. La historia del coronel Sanders, que mencionaste, es un ejemplo impresionante de cómo la frustración puede ser superada. Él podría haber renunciado, pero al entregar su vida a Dios, encontró paz y una nueva dirección, incluso ante circunstancias extremadamente difíciles. Esta transformación muestra el poder de la fe y de la perseverancia. El autocontrol es crucial no solo para evitar la destrucción que la ira trae, sino también para mantener la cordura ante las adversidades de la vida. Cuando las personas se dejan llevar por la desesperación o por pensamientos erróneos, como en el caso que mencionaste del hombre que comenzó a delirar, la situación puede agravarse mucho. Pero, como esta historia también demuestra, el mensaje de Jesús tiene el poder de restaurar incluso las situaciones más desesperadas. La enseñanza bíblica nos dirige a confiar en el Señor en medio de las dificultades. Filipenses 4:6-7 nos recuerda que no debemos estar ansiosos por nada, sino llevar todo a Dios en oración, con gratitud. Cuando hacemos esto, la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Que siempre recordemos esto al enfrentar momentos de ira, frustración o dificultades en la relación. El poder de Dios está disponible para ayudarnos a superar estas emociones destructivas y traer paz a nuestros corazones y nuestros hogares. Este mensaje que compartiste refleja una profunda verdad espiritual sobre la necesidad de cuidar del corazón, como Dios nos instruye desde el principio en Génesis 2:15. El jardín del Edén era un lugar de vida, de comunión con Dios, y hoy nuestro corazón es el terreno donde la presencia divina puede habitar y florecer. Así como Adán fue llamado a cuidar del Edén, somos llamados a guardar y cultivar nuestro corazón, manteniéndolo puro, enraizado en la palabra de Dios y protegido contra las influencias que pueden alejarnos de su voluntad. Los 6 tumores que mencionaste, ansiedad, soledad, indecisión, ira, frustración y autoabuso, son como malas hierbas que intentan sofocar la vida espiritual que Dios quiere que tengamos. Solo al confiar en el Señor y llenar nuestros pensamientos con su palabra podemos superarlos. La oración que hiciste es poderosa y saca a la luz la realidad de que, al buscar a Dios con sinceridad, Él nos concede fuerza y paz, incluso en los momentos más desafiantes. Como la Escritura nos dice en Filipenses 4, 6-7, cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que este mensaje sirva de inspiración para muchos, recordando a todos que el verdadero éxito y paz no provienen de las circunstancias externas, sino de la confianza y la fe que cultivamos en nuestros corazones. Que Dios continúe fortaleciendo y bendiciendo tu vida y la de todos los que buscan esa transformación espiritual. Sea bendecido.